Charros, bienvenidos a tu canal de información. Mi nombre es Nabor Jiménez. Estamos otra vez aquí, amigos, en el Charro Político. Y quédate porque vamos a desenmascarar la siguiente noticia, amigos. Y es que, bueno, Rosario Robles, seguimos con ese tema. Y es que Rosario Robles, recordemos que ahorita está en una cárcel viendo su proceso hasta su sentencia, el cual se dará a conocer a mediados de septiembre, en la cual, bueno, se le harán el juicio pertinente y seguirá su proceso en la cárcel. Pero sus abogados no se quedaron ahí. Ella quiere de cualquier forma salir de ahí, y es que fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos allá en Washington, en donde van a tratar de apelar para poder sacar a esta señora, la cual presuntamente desvió más de 7,000 millones de pesos con un tema de un esquema, vaya, de lavado de dinero entre universidades, empresas fantasmas, que el sobrino tiene una empresa, que por ahí la vamos, y todo esto. Y al final van a hacer una recomendación la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fue violatorio. Así de mal están las cosas. Y bueno, al final recordemos que esta señora se le metió por el mal ejercicio de la función pública, no por el desvío de 7,000 millones de pesos del erario. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quédate aquí si quieres saber más. Esto es el Charro Político. Comenzamos. Y bueno, amigos, y comenzamos. Y es que el tema de Rosario Robles sigue siendo un tema un poco delicado y muy grave para esta señora, porque, bueno, se le había detenido por el tema del mal ejercicio de la función pública, y esto de verdad no ameritaba prisión preventiva, pero el juez aún así pasó este tema por un lado y le dictó prisión preventiva hasta la sentencia, según los abogados de la Fiscalía General, el cual hicieron esa petición para que se le metiera a la cárcel y con esto pasara ahí el proceso de enjuiciamiento. Y con todo esto que hicieron los abogados de Rosario Robles, fueron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos allá en Washington y interpusieron una queja, vaya, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos un acuerdo por los tratados internacionales, más ellos no nos pueden decir qué hacer. Es un poco raro, ya lo sé, pero vamos a explicarlo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dar recomendaciones y por las cuales pueden hacer que el Estado mexicano las acate o no. Si no las acata, pueden tener ahora sí repercusiones a nivel internacional, ya que, bueno, Estados Unidos es uno de los que protege y avala, y también en la ONU. Así es como se hace y se dicta a la Corte Interamericana, y con esto la Corte Interamericana va a dar una recomendación con el tema de Rosario Robles, porque supuestamente se le detuvo ilegalmente. Vamos a ver la nota, amigos, porque es muy interesante. Y también cómo es que Rosario Robles mandó a sus abogados a Estados Unidos, que no tenía dinero, tanta maraña, hasta estuvo vendiendo boletos para una rifa para poder pagar a los abogados. Pero ese cuento, amigos míos, los mexicanos no nos lo tragamos, y obviamente ya no le importó ahora sí cuidar tal vez sus formas de que no tenía dinero. Pero pues sabemos que ella desvió más de 7,000 millones de pesos en la Secretaría de Sedesol y Sedatu, y con esto, bueno, está pagando los abogados, y ya se fueron a Washington a ir a meter su queja allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la nota, porque es una nota muy interesante y de la cual el Estado mexicano acata las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quedaría libre. Así de mal está la situación, y bueno, con esto pasaría el proceso fuera de la cárcel hasta su sentencia. Pero con todo esto puede ocurrir que se fugue, que se vaya del país, lo que mucho suele suceder. Por ejemplo, pongamos el caso de Duarte, que ya estaba en Guatemala antes de que siquiera pasara la orden de aprehensión, o como el tema de muchos políticos, los cuales se van antes de poder agarrarlos y, bueno, quedan en el extranjero con impunidad. Vamos a ver esta nota, amigos. Y bueno, estamos viendo aquí la nota en donde dice: abogados de Robles acusan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al juez del caso. Fue una detención ilegal y dolosa, dicen. Y hay que recordar también donde Rosario Robles señala al juez, el cual le metió la prisión preventiva, que era muy familiar, muy cercano de una diputada de Morena, y que también era familiar de Bejarano.
alguien con el que tuvo mucho pleito y ahora sí mucho roce, Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de la exfuncionaria Javier Olea Trueheart y Maggie Paut, litigante y residente en Washington, afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto, y que de manera infundada e imparcial el juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva que se contempla en nuestro ordenamiento legal, es decir, la prisión preventiva. Asimismo, los litigantes consideraron que el juez cometió una flagrante violación al principio de justificación mínima, intervención y proporcionalidad, que resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso concreto. Y déjenme les explico, hasta aquí vamos bien. El tema es de que, bueno, Rosario Robles, en el charro político, se los trajimos en un video pasado, en donde ella aludía a que no era necesario la prisión preventiva al delito a la que le involucraban, y es que era la mala función pública. Esto quiere decir que nada más como administradora de la función pública lo hizo mal y que podía ser investigada, pero no era un delito grave. La defensa de Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, acudió este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia en contra del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por considerar que actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa. Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de la exfuncionaria Javier Olea en Washington, también solicitó el apoyo esta instancia internacional para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato. Aquí estamos viendo el Twitter en donde da a relucir el escrito que metió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que desde la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en Washington, interpusieron la denuncia contra el juez que lleva el caso por violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos, las leyes procesales y tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al concretar detención ilegal. No cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un tribunal del Estado, el cual pertenece al Estado mexicano, al igual que las mismas autoridades responsables que habrían de resolver los recursos pertinentes, cuestiones que habrían una negatoria, la protección de los derechos de la víctima, dijeron los abogados Robles Berlanga. Por otro lado, afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas lo único que hacen es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto de manera infundada e imparcial. El juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva que contempla en nuestro ordenamiento legal, es decir, la prisión preventiva. Asimismo, los litigantes consideraron que el juzgador cometió flagrante violaciones al principio de justificación mínima, intervención y proporcionalidad, ya que resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y circunstancias en el caso concreto. Aquí estamos viendo a los abogados y bueno, eso es lo que explican. Con la prisión preventiva se conculcan los derechos humanos consagrados en el Tratado Internacional de los que es parte México, en específico los principios de presunción de inocencia, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal, defensa técnica y adecuada acceso a la justicia y protección de injerencia arbitraria. Además, precisaron que presentaron pruebas y argumentos con el objeto de comprobar la ilegalidad con la que actuó el juez, entre las que incluyen los parentescos confirmados del juzgador de Dolores Padiernas, diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena,
Y aquí estamos viendo todo esto. Por ello, la defensa legal de la exsecretaria de Estado solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se apliquen medidas cautelares para que cese de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga, privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado mexicano. A su vez, solicitaron que se tome en cuenta que el ex colaborador del gobierno de Enrique Peña Nieto se enfrenta a una situación específicamente grave, pues la tienen detenida de forma arbitraria en ausencia total de datos de prueba que justifiquen una prisión preventiva y declarando dogmáticamente que hay riesgo de que sustraiga a la acción de la justicia cuando su conducta procesal y el cúmulo de pruebas aportadas demuestran exactamente lo contrario. Y cito, para terminar, no cabe duda que estamos en una situación urgente. Se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, ya que cada día que pasa es un día más que la mantienen privada de la libertad en forma ilegal, establecieron con la denuncia presentada. Y bueno, amigos, con todo esto estamos viendo que la información pues cada vez sale más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos al final es un organismo sumamente importante a nivel internacional y obviamente también tiene muchísimo alcance. También estamos viendo, por mencionarles un caso del cual estudiamos en la Escuela de Derecho, el tema de Radilla y Pacheco, el cual también tuvo muchísima injerencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y amigos, a México, a los jueces los puso como camotes. La Corte Interamericana los puso como camotes por el tema de Radilla y Pacheco. Se los dejo que lo investiguen. Es más, haremos aquí en una cápsula del Charro Político precisamente por eso. Déjenlo en los comentarios a ver si quieren una investigación sobre el tema de Radilla y Pacheco, porque hay tesis, porque es muy interesante ese caso. Pero volviendo al tema de Rosario Robles, también es muy interesante cómo se está poniendo la situación, porque al final por una parte tienen la justificación de que ya no está en la administración pública y que no es ahora sí que es una obligación de todo esto que se pueda materializar otra vez el acto. Entonces con esto ya no se podrá materializar el acto, y para Rosario Robles tiene que seguir estando de imputada y seguir su proceso en su casa, así lo ponen los abogados. ¿Será de verdad esta la situación por la cual quiere salir de la cárcel o quiere aplicar la de Duarte, como ya nos habíamos platicado? Porque hay muchos así que la aplican y se van del país, y ya es más difícil para las autoridades mexicanas, las cuales tienen que hacer otro proceso y tienen que ficharla ante la Interpol y tienen que hacer otro proceso, y a la hora que lo capturan la Interpol en otro país, también para traerla para acá al tema de extradición, también es un proceso en donde si lo hacen de manera mal fundada, ilegal o algo, también requerían en una ilegalidad y la dejarían y la soltarían a Rosario Robles. Vamos a ver cómo se pone todo esto. Al final la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ya puso los pies otra vez en México y va a ser por este caso. Vamos a ver qué se suscita con todo esto. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Nabor Jiménez, espero que te haya gustado. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos, amigos, hasta la próxima.